Así es, Carla querida. Y la verdad es que hay un tema que nos ha mantenido, señores, expectantes en los últimos días, la gente investigando más a profundidad de qué se trata. Y hoy en la casa queremos también saber, conocer de primera mano acerca de la neurociencia. Y por eso tenemos un invitado especial y no voy a estar sola conversando con él. También me acompañan Samir y Marta para recibir esta mañana al pastor Víctor Medina en el Mangú. Bienvenido. Hola, 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 un placer estar aquí, un gusto y nada, me siento en casa, en familia, Samir, muchos años y ustedes pues les veo a veces, no todos los días, no voy a mentir, pero les veo a veces en esta nueva edición y la verdad es que es excelente, les felicito. Gracias por el favor de la sintonía y gracias por aceptar nuestra invitación Claro, esta con mañana. gusto, es una orden. La verdad es que, como decíamos, se ha hablado mucho de neurociencia últimamente y pocos conocemos de qué se trata y qué es lo que abarca la neurociencia. Tú sabes que yo creo que hay una contradicción importante. Fíjate que todo este debate sale de la mano de una persona cristiana. Yo no voy a entrar en temas personales en lo absoluto, no creo que sea algo relevante. Sin embargo, fíjate que también me introduces como pastor, que es por lo que la gente me conoce en la República Dominicana. Ok, tiene un poco de retorno. Es por lo que la gente me conoce en la República Dominicana. Sin embargo, cuando tú mezclas una cosa y la otra, son absolutamente incompatibles, por lo menos en academia. Una cosa es la ciencia, otra cosa es la teología. La teología no es carente de ciencia, pero no es facultativa para que una persona se denomine neurocientífica. En lo absoluto. O sea, usted va a una universidad, usted pasa un currículum, usted hace ensayos, trabajos prácticos y una academia le certifica como profesional en determinada área. Igual pasa con la teología. Y respectivo a que cualquiera pueda hacer un enunciado teológico, hay academias, hay pensums, hay todo un tema de formación que debe cursarse para que alguien acredite que usted tenga por lo menos la validez académica. Eso no nos exime de ser autodidactas, de tener acceso a la información. Pero bueno, quería poner eso en preámbulo porque creo que entonces en favor de la comunidad científica, yo creo que puede ser peyorativo el mezclar una cosa y la otra. Entonces, hablar de neurociencia, ¿en qué calidad yo estoy aquí? Primero, yo no soy neurocientífico per se, para nada. Yo dirijo una empresa de marketing que se llama The Wallet Marketing. Sí tengo maestrías en neuromarketing, estoy terminando la de neurociencia, tengo maestrías en Big Data y Business Intelligence. Y si me vienen a llamar eminencia, los títulos están ahí totalmente acreditados. Totalmente acreditados y certificados por la Universidad Rey Juan Carlos, que es una de las universidades más prestigiosas de Europa, por la Antonio de Nebría, por el Instituto de Empresas, y los recibos de pago también de la carrera. Que conste en acta. Que conste en acta. Bueno, por lo menos, ahora, hay mucha gente con títulos que no sabe absolutamente nada de lo que habla, pero por lo menos hay que haber cursado esto. Entonces, hablar de neurociencia, ¿por qué es importante? Es un tema en boga, no por el tema que lo trae a la palestra ahora, ¿verdad? Por el tema mediático, sino más bien porque es una disciplina que viene desarrollándose con gran fuerza y tiene y abarca varios campos. Tú te vas, en el caso nuestro lo hemos asumido mucho por el tema de mercadeo, que es a lo que nos dedicamos prácticamente. Sin embargo, tú ves el campo, solo por ponerte un caso, de la neurofisiología del sueño. Tanta gente que lucha con temas de insomnio, el tema más en el campo de la psiquiatría, las enfermedades como depresión, y ese tipo de elementos, epilepsia en el campo de la neurología. La neurociencia nos permite ir entendiendo con más precisión el tema del comportamiento biológico del cerebro. Y hoy en día contamos con aparatología que antes no teníamos. Tú tienes hoy en día electroencefalógrafos que te permiten entender mejor la actividad eléctrica del cerebro. Tienes lectores oculares, tienes electromiógrafos faciales, que eso sí los neurólogos lo utilizan. Hoy en día tienes, aunque es una técnica relativamente vieja, dígase 20 años atrás, tienes ya resonancias magnéticas funcionales por imágenes, donde tú entiendes el comportamiento cerebral. Esto se aplica mucho, en el caso nuestro, a marcas. Ahora, cuando tú te vas al campo de la neurociencia, tú ves el gran espectro de autismo, el gran tema conductual y cómo a través de los aparatos tú puedes
entender un poco mejor el cerebro. No sé si ustedes recuerdan la película de Inception de Sí, claro. De Leonardo DiCaprio. MIT hace años que está haciendo ese tipo de ensayos, donde a las personas en cerebro se le colocan chips para ir entendiendo y ver cómo podemos interactuar más. El cerebro es un órgano complejo, pequeño, pero extremadamente complejo que todavía no sabemos mucho. De hecho, si tú te vas al tema de percepción, en este lugar, aquí, aunque lo que hay es una luz fría, ¿verdad? Luz de estudio y ese tipo de cosas. Aquí hay ondas electromagnéticas que producen estos aparatos que nosotros no las percibimos. O sea, hay una gran cantidad de cosas que nuestros sentidos no están capacitados para percibir. Y en el cerebro nosotros solo tenemos acceso a un 10% de la información conscientemente. Me parece interesante eso que mencionas de los chips que ya se están testeando, probando en seres humanos para el cerebro, porque recientemente leí que la FDA ya ha aprobado los chips. Bueno, le aprobó algo al tema de Neuralink y al tema de lo que vienen haciendo ensayos en relación a la inteligencia artificial y el vínculo con el comportamiento humano, obviamente desde la base neurobiológica, del cerebro. Y sí, es un tema a explorar, pero cuando tú dices, bueno, yo subconscientemente proceso una cantidad de información que la gente no entiende por qué la procesa. De hecho, yo te puedo decir que nosotros estamos equivocados sobre las percepciones en un 99.5%, y eso no es algo que yo me estoy inventando, sino desde la base científica. Wow. Nosotros no tenemos acceso a la cantidad de procedimientos y a la economía cerebral que pasa. Te pongo un ejemplo. Tú dices, bueno, eso me hace feliz. ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes decir que algo te hace feliz? De hecho, mucha gente que lidia con depresión, que esto es un trastorno biopsicosocial, o sea, tiene una parte biológica, una parte psicológica, de interpretación emocional y una parte de factor social también. Tú dices, bueno, ¿qué me hace feliz? ¿Qué no me hace feliz? Yo te lo voy a hablar desde el punto de vista de negocios y te lo podría hablar también desde el punto de vista neurológico, pero hablemoslo desde el punto de vista de marketing. Tú te das cuenta que la gente compra 90% emocionalmente y 10% racionalmente. Sí. O sea, usted Yo dice, creo que bueno, pasa mucho en las mujeres. no, pero sin embargo las prendas de hombres son más caras. Claro. Sí, Y los también. hombres, hay marcas que son aspiracionales y hay marcas que son Sí. funcionales. Yo no necesito 5 relojes. Sin embargo, a ti hay algo que te da estatus y cuando lo Algo llevamos... es la necesidad y algo es el querer. Claro, tú combinas dos cosas. Tú tienes aquella famosa base de la pirámide o la base de las necesidades de Maslow, que ya hay que actualizarla. Por ejemplo, ahí tú tienes que poner el Internet hoy en día. Claro. El Internet ya se ha vuelto una necesidad Sí. del ser humano, la conectividad, llamémosla así. Por otro lado, tú tienes los arquetipos de Jung, ¿verdad? O sea, y tú vas entendiendo un poco cómo funcionamos nosotros. Te pongo un ejemplo desde el punto de vista neurobiológico. Tú tienes en tu cerebro algunos elementos importantes. Tienes la amígdala cerebral, eso maneja, mira, el cerebro funciona o por temor a la pérdida o por deseo a una recompensa. Por eso fíjate que yo te digo a ti en una promoción, quedan 2 unidades, no lo quiero perder. En el tema emocional, lo amo tanto y no puedo vivir sin él. Mentira. Temor a la pérdida. Pero hay un temor a la pérdida, Sí. a lo que nosotros conocemos. Y por otro lado, el tema de la gratificación. Cuando tú comes dulces, los dulces tienen un factor, el azúcar específicamente, que libera endorfina. Ajá. Y eso, y si te vas a neurotransmisores, libera dopamina. Pero para poner un tema, en el cerebro nosotros tenemos cerca de 100.000 millones de neuronas. Oiga bien, 100.000 millones de neuronas. ¿Cómo entender la sinapsis neuronal? Esto es todo lo que está discutiéndose hoy en día, discutiéndose sobre el tapete de cómo nos afecta el día a día y cómo el cerebro, sin nosotros darnos cuenta, economiza la información y nos permite ser funcionales y hábiles. Por eso es que una persona, cuando tú le das una pastilla, y esto lo he discutido en público, en mi programa de radio con psiquiatras inclusive, le digo, bueno, pero es que tú dándole una pastilla a una persona, tú no sabes si le estás resolviendo el problema, no es que esté en contra de eso, llega su tratamiento. No te Lo dice- neutraliza, diría yo. como Bueno, que pero lo- cuando tú hablas de factores de quizás no es neurotransmisores, solución. tú tienes varios que son fundamentales en el tema de la depresión, que es
que ya también yo pienso que se ha prostituido, que a cualquiera le dicen, estás triste, ya está depresivo. Está depresivo. No necesariamente. Es uno de los diagnósticos que Pero- más se han visto en los últimos, yo creo que 2 años. Bueno, no, y la pandemia Después de la fue, pandemia, La fue pandemia un también lo ha agudizado un poco exacerbó más también. mucho. Pero tú te das cuenta que ahí en ese elemento fundamental tú tienes la serotonina, tienes la dopamina, la noradrenalina, tienes el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, y o sea, una pastilla no te equilibra. Hay días que pues, es imposible, te Correcto. puede neutralizar. Entonces la neurociencia nos permite a través de aparatos. Nosotros tenemos el primer laboratorio, esto es aplicado a marketing, de neurotecnología en el Caribe. Lo tenemos aquí en República Dominicana con nuestra empresa, con The Wallet. Y bueno, sí, me debo dar una promoción, ¿verdad? Ya que estoy aquí. Es válido, sí, Es válida, es válida. válido. Pero ¿por qué? Y lo llevo al campo de los negocios y del mercadeo. Ustedes que aquí las marcas se publicitan, se promocionan. ¿Cómo nosotros sabemos que la publicidad es asertiva, que es efectiva, que logra el efecto que nosotros queremos en los consumidores, en los usuarios? Una persona hoy en día te pasa 2 horas promedio con 51 minutos en este aparato. De WhatsApp, tú le inviertes 1 hora y 50 minutos promedio al día. Recibes promedio 50 mensajes. Sí. Digo, y si estás en grupo tiene que ser 500, más. pero eso es un Mucho promedio. más, Eso es correcto. un promedio en la República Dominicana. Víctor, Usted- hay un tema importante, discúlpame, Sí, Marta. adelante. La neurociencia básicamente, en conclusión, estudia el sistema nervioso, puede regular emociones, puede regular conductas, y ahí precisamente está el peligro y precisamente está la controversia que en las últimas semanas ha sido de rigor mediático por el caso de Elizabeth Silverio. Porque estaba tratando con niños que tienen una condición muy particular, que es la del autismo. Si usas la neurociencia para trabajar con este tipo de población, que además tiene una condición más complicada, me imagino que los resultados pueden ser realmente complicados y dañinos. Y de hecho el gobierno ya ha tomado medidas con relación a eso. Yo solo debo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, porque entrar en un campo de lo desconocido, cuando tú le preguntas todavía a un verdadero neurocientífico, un doctor con PhD, con todo lo que debe tener y con años metidos en laboratorios haciendo pruebas con neuronas en placas de Petri y todo este tipo de cosas. Tú le preguntas qué es un humano desde el punto de vista, ojo aquí, yo reitero, yo lo que soy pastor también de una iglesia y eso es lo que la gente conoce de mí. Pero una cosa es una respuesta filosófica de la vida, otra es una respuesta teológica de la vida y otra cosa es una respuesta biológica sobre la vida. Entonces, tú le preguntas a un neurocientífico, mira, ven acá, ¿qué es lo que hace al humano humano? Desde la base biológica es difícil responderlo. ¿Por qué? Porque en una placa tú tomas una neurona de un ratón, tú tomas una neurona de un chimpancé y tú tomas una neurona de un humano y tú no sabes cuál es cuál. Claro. Entonces puede hacer mucho bien, pero puede hacer mucho daño. Literalmente. Evidentemente, tú dirás, bueno, en República Dominicana quizás se pueden diferenciar algunas neuronas de monos, pero y de los casos que estamos Bueno, hablando. te dirían comúnmente, bueno, el razonamiento nos hace La lógica, humano, ¿verdad? la capacidad lógica. de Pero es la contradictorio, lógica, ¿verdad? es contradictorio un caballo. Lo espiritual, por ejemplo. Bueno, pero ahí tú entras en un campo ya totalmente filosófico y teológico. Ahí sí yo te Claro. puedo hablar de todo lo que podríamos abordarlo desde la teología, pero desde el tema que nos ocupa hoy, desde la neurociencia, tú le dices a una persona, ¿cuál es la función del sueño? La función del sueño en nosotros. Bueno, la gente te dice, fíjate que si tú duermes bien, esto consolida mejor la memoria y todas esas cosas, pero no hay una explicación lineal todavía de todos los beneficios y de cómo funciona y cómo afecta esto. Evidentemente que hay cantidades de estudios con sujetos de prueba que personas que no duermen tienen afectaciones en la consolidación de la memoria. Y mira, hay un caso interesantísimo que se estudió, creo que el más largo en materia de estudio de neurociencia, fue en el año 1957, por ahí, es el famoso caso de H&M, de Henry Molaison. Y es el caso donde este hombre tenía ataques de epilepsia todavía en el siglo XXI, en el año 2023. Hay neurocirujanos que a usted le extirpan el hipocampo
y te dejan sin memoria y te corrigen un problema. Hoy en día sí se utilizan electrodos y tú ves en el electroencefalograma la reacción o la activación La respuesta. electrofisiológica. Ahí tú te vas dando cuenta qué estirpar y qué no. Sin embargo, en este caso, al tipo le estirpan todo el hipocampo. Hay una parte derecha y una parte izquierda. Hoy en día ya es más avanzada la técnica, no te lo quitan todo. Pero se dieron cuenta que el hombre entraba a la gente al cuarto, a la habitación donde estaba el paciente y él te saludaba. Samir, ¿cómo tú estás? Y tú te salías y volvías y decía él, tú tenías que presentarte porque él no se acordaba absolutamente nada. Samir, ¿quién tú eres? ¿Cómo estás? Sin embargo, para resaltar lo interesante de esto, y estos son de los avances de la neurociencia, ¿qué se dio cuenta? Que la memoria procedural, así se llama, o memoria de procedimiento, hay una memoria declarativa, semántica y de procedimiento. La memoria de procedimiento, el tipo le decían, pinte una estrella. Él sabía dibujar antes de la operación. Y él decía, yo no sé pintar. Y él le decían, pinte la estrella, y él agarraba y pintaba la estrella y se sorprendía porque él no sabía cómo él sabía que sabía eso. Wow. Entonces, cuando la ciencia, y quiero vincularlo a lo que tú dices, cuando nosotros lastimamos la sensibilidad de las personas, y eso pasa en todos los campos, no solo en la neurociencia, el tema que citas, cuando lo llevamos al punto también de la teología, por lo que mencionas, solo recuerda aquello que dijo Unamuno, que dijo que los seres humanos somos guardamuertos. Cuando tú le hablas a la sensibilidad de una persona, al dolor de una persona, tú lo estás agarrando en un estado totalmente vulnerable. Claro. Tú tienes que ser muy cauto en ese sentido. ¿Qué no haría un padre por un hijo? ¿Qué no haría un padre por un hijo? O sea, yo pienso que eso debe ser regulado en todos los aspectos. Eso no significa de que la neurociencia es algo infalible. De hecho, la gente tiene una gran idea de si no es ciencia, no lo creo. Y si tú estudias historia, fue la iglesia que propuso eso. Literalmente, tú te vas a Guillermo de Ockham, siglo XII, te vas a Pierre de Aile, te vas a esa escolástica de esa época y son ellos que comienzan a introducir lo que conocemos hoy como método científico. Pero tú no puedes descartar el método empírico. Cuando tú pones el dedo en un toma corriente y de chiquito te da corriente, a ti no tienen que decirte no lo vuelvas a meter, Claro. ya tú aprendiste. Ya aprendiste. Entonces, tú decías, la diferencia, el caballo, el humano, el racional, un caballo se cae en un hoyo y no vuelve a pasar por ahí, nunca en la vida. Los humanos vivimos tropezándonos y como que Y volvemos. fetichistamente nos encanta darnos golpes, es lo mismo. No que no te juntes con fulano, que te va a hacer, que no. Y son relaciones hipertóxicas. Entonces, yo creo que en la neurociencia estamos entrando, como dicen los que verdaderamente saben de esto, estamos entrando todavía en una época donde está embrionaria y en desarrollo. Y yo creo que es expectante e interesante. Porque a diferencia de la física, nosotros llegamos ya cuando hombres como Newton habían avanzado, como hombres como Einstein habían avanzado grandes cosas. Hoy estamos todavía en esta, pienso yo que en esta gran oportunidad hay que ser cautos. Bueno, Perfecto. súper interesante Muy la conversación interesante. con el pastor Víctor Medina en esta mañana. El que sabe, Nos sabe, ha ¿no? traído bastante luz, exacto, el que sabe, sabe. Es un tema quizás complejo para los que no conocemos en detalle la neurociencia, pero nos reta a continuar aprendiendo. Así que si quieren saber más, conocer un poquito más sobre esto, pueden seguirte también, ¿verdad? En las redes sociales. Yo no hablo de eso, pero síganme en las Claro. redes sociales. O ¿De tu sea, empresa? de mi empresa Para- sí, de mi exacto. empresa sí. En mis redes sociales yo hablo básicamente de temas de fe y de temas de la iglesia, porque eso es para no confundir a la audiencia. Eso es lo que desde back in the days, eso es lo que la gente y me conoce y me sigue. Sin embargo, sí, en nuestra empresa, que es de Wallet Marketing, ahí sí nosotros tocamos temas totalmente vinculantes a negocios, a marcas. Yo creo que eso es tan emocionante porque todos consumimos. Tú y yo vemos 4,000 anuncios promedios al día en teléfonos, en vallas, en esto. Todo eso tiene un impacto en nuestro cerebro. Hay que desconectarse un poco. Cosa que sí, gracias por ganarme un seguidor más. Que sean muchos Que sean seguidores muchos. Claro que más sí. ¿Cuántos más? a través del Bienvenido. Mango de la Mañana. Gracias de verdad A por ustedes. acompañarnos.